No paramos, en el sentido de que llevamos aquí el programa un poquito apretado, y voy a presentar a la última mesa, mientras van viniendo y nos terminan de colocar la misma. Esta última mesa de este cuarto Festival de Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericano va a estar dedicada a presentar experiencias innovadoras en la promoción de la lectura. Teníamos como 10, 11 minutillos por experiencia, nos hemos reducido un poquito, 8, 9, ¿vale? Ponentes, hasta que vengan a clausurarnos los niños del coro del Colegio de Infantil Primaria Público. Por favor. Y os presento. Diana Díaz del Pozo, la tenemos aquí, es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y cuenta con un posgrado de especialización en Arqueología por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es concejala de Educación, Salud y Consumo del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares y como tal es responsable, entre otros muchos programas, del Premio Cervantes Chico y del proyecto El Tercer Quijote, escrito por escolares complutenses. A su lado tenemos a Santiago García Clairat, escritor. Publica su primer libro infantil en 1994 y hasta la fecha ha alcanzado la treintena, de los que la mitad son juveniles. Ha formado parte de varios jurados y acude de manera habitual a colegios e institutos. En 2004 recibe el Premio Cervantes Chico y en el 2017 pone en marcha su proyecto audiovisual El Libro Invisible. María del Carmen Martínez, que nos conocimos ya hace 2 días, casi al principio, y estamos hasta el final, María del Carmen. Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de ferias de libros interdistritales. Fue finalista del Premio Viva Lectura 2015 con un proyecto de promoción de la lectura en entornos digitales. Y a su lado, Ana Gallardo Rayado, que es responsable de comunicación en Plena Inclusión Madrid, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y con más de una década de experiencia en comunicación corporativa vinculada al asociacionismo, al tercer sector y a entornos digitales. No moderamos mesa porque son la exposición de sus proyectos. Como 8 o 10 minutillos ya iré yo por aquí diciendo si tenemos que avisar para dejar tiempo a los últimos, claro. Así que cuando queráis, estamos deseando escucharos. Gracias. Bueno, pues voy a empezar yo, porque como soy anfitriona, me han ordenado en un correo electrónico que teníamos que empezar por aquí. Buenos días a todos y empezar por los agradecimientos. Gracias a la Fundación Santillana, a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, por pensar en hacer este foro y por regalarnos aquí, anteriormente en Buenos Aires, en Bogotá, en Valladolid, que estaba por allí la directora general de Castilla y León, bueno, pues un encuentro en el que compartimos experiencias y seguramente todos nos vamos enriquecidos y con posibilidad de exportar ideas que se hacen en otros sitios. A mí me toca hablar del Premio Cervantes Chico y como experiencia innovadora, que es raro hablar de una experiencia innovadora que ya lleva 21 años de andadura, y es casi hablar de la historia de la Concejalía de Educación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Veréis, el Premio Cervantes Chico surge en el año 90 con un programa de animación a la lectura. En aquel momento las competencias de la administración eran de otra manera y los ayuntamientos, que estaban casi empezando a trabajar en muchos ámbitos, se encargaban de muchas cosas que eran cercanas al ciudadano y que no cumplían otras administraciones, que como hemos visto en estos días, pues ahora ya sí que implementan y sí que hacen planes al efecto. En aquel momento se creó un programa que se llamaba Un libro te hace feliz y consistía con los agentes lectores de la ciudad, una asociación de libreros que había en el momento, de reconocer anualmente a escolares para animarlos a leer. Ese era el objetivo fundamental. Esto se hizo en el año 90, en el año 91 se pensó que por qué no se traía a un escritor o a una escritora a que estuviera con los chavales, que fuera un referente para ellos, y se trajo en aquel año a Juana Mayoral. Funcionó bien y el tercer año se pensó desde el ayuntamiento que, oye, teníamos a los chavales a los que se reconocía, teníamos a un posible escritor o escritora que vendría todos los años y por qué no se premiaba a ese escritor. Y así se hizo, y así surgió
el primer premio complutense de reconocimiento a un escritor de literatura infantil y juvenil. Esto que era un título larguísimo y que se dio además en aquel momento a Juan Muñoz, que yo recuerdo, lo dije en Buenos Aires y empezaron, no, yo también lo leí por los libros de Fray Perico y Fiborrico, de Barco de Vapor, del librito naranja. Pues se reconoció ese año, tuvo presencia en medios de comunicación y algún periodista avispado, que si no me equivoco y si no me corregirán, porque les digo a los que nos ven en streaming que es un poco complicado hacer una presentación rodeada de gente que trabaja contigo todos los días y que me están examinando y que me dirán cualquier cosa el lunes cuando llegue a trabajar. Bueno, pues si no me equivoco, un periodista que escribía en el ABC señaló ese premio que tan largo habíamos llamado en la ciudad como el premio Cervantes Chico. En Alcalá se daba el premio Cervantes, se sigue dando, ayer salió el reconocido de esta edición de Sergio Ramírez. Bueno, pues considero que lo puso entrecomillado, el premio Cervantes Chico, y a partir de ahí en el ayuntamiento se cogió la idea y se empezó a llamar de aquella manera. 20 años, 21 años en este año, de un premio que persigue varios objetivos. Por una parte, la indiscutible animación a la lectura. Todos los premiados, año tras año, tengo aquí a Santiago, que lo ha sido en una ocasión, se les reconoce la trayectoria y son siempre premiados a los que los chavales conocen. Lo han leído en las clases, de hecho se hace una encuesta entre todos los escolares por los centros que quieren participar, bueno, para que nos digan cuál es el pulso, qué escritores están leyendo, a quién deberíamos de reconocer, para que luego eso se tenga en cuenta en el jurado. Por tanto, obviamente animamos a la lectura. Es desde luego un reconocimiento a los escritores premiados. Ayer se dijo en alguna ocasión, yo también lo he comentado en alguna ocasión, parece que como escriben para público pequeño, son escritores pequeños y nada más lejos de la realidad, con lo cual nosotros orgullosos de reconocer y de premiar a escritores que se dedican al futuro de la sociedad, que es fundamental. Es un foro de encuentro. Todo esto se entrega, este premio, en torno al 20 de octubre y se produce un encuentro entre escritor, editoriales, comunidad educativa, trabajadores del ayuntamiento, bueno, del ayuntamiento, de la administración, en fin, un foro donde se comparte y donde siempre se crean sinergias, ¿no? Tenemos siempre anterior el día del premio, luego una comida, bueno, en fin, un día entero de compartir sinergias. Y es una celebración de la cultura, que parece o podría resultar frívolo, pero que yo creo que es fundamental, porque estamos acostumbrados a un flagelamiento continuo de millones de cosas que nos pasan todos los días y elegir un momento en el año para celebrar un evento cultural que además está plagado de niños, yo creo que es una de las motivaciones más importantes que debemos de tener en la administración, porque es un acto de visibilidad. Particularidades que tiene este premio, que son, a mi modo de ver, las más importantes dos y que me gusta señalar. Una, que todos los premiados, el conjunto de los premiados hacen que sea un premio paritario. Hay tantas mujeres como hombres premiados. Esto es innovador, casi no es innovador ahora, en lo que estamos acostumbrados, sino que fue innovador en su momento, porque la invisibilización de la mujer en el ámbito cultural es algo de lo que todavía se habla, y cuando este premio se fraguó, allá en los años 90, ya se pensó en esto y ya se hace un gran esfuerzo para que todos los años tengamos premiado o premiada, según corresponda, y que tenga la misma visibilidad tanto los hombres como las mujeres. Y además me gusta resaltarlo porque el premio Cervantes, el premio de los adultos, no lo hace. Y yo creo que, bueno, pues no solamente hay que hablar, sino que hay que predicar con el ejemplo. Dilo, ayer los contamos en la comida, sí, ya, no, hay que decirlo. En la comida lo contamos y me parece que salían 4 mujeres, 3 o 4. Bueno, no vamos sin atacar a nadie, que no es cuestión de eso, pero... sí, no vamos a incidir. Sí. Y la segunda particularidad es que se hace un reconocimiento a los escolares, son 6 escolares por cada centro, de todos los centros de Alcalá, y se les motiva, porque se les reconoce, cada centro elige a los 6 escolares que van a venir ese día, porque desgraciadamente no pueden venir todos los de Alcalá, porque el aforo es el que es,
Bueno, pues se les reconoce, entre otras cosas, por sus valores humanos y por la implicación que tienen en su centro, cosa que, bueno, pues que en un mundo en el que a veces esta parte de la humanización que tanto se habla queda relegada, pues yo creo que es importante. En 2015 nosotros decidimos, hablando con miembros del jurado, con Santiago, que es asesor del premio en el ayuntamiento, pensamos que había que cerrar un círculo que se había abierto en el año 92, cuando empezó este premio y se premiaba a los escritores. Y era cerrar el círculo con unos reconocimientos que se han incrementado en estos 3 años y con los que ya paramos, ya no vamos a incrementar más reconocimientos, que era reconocer a un escolar de todos los que venían, a un escolar de todos ellos, a un docente y a un proyecto de AMPA, de madres y padres que se hicieran en un centro. ¿Y por qué digo que es cerrar un círculo? Bueno, porque obviamente no hay escritores sin lectores, no hay lectores sin profesores involucrados que les animen a leer, no hay niños que tengan libros en su casa ni que estén motivados hacia la lectura si no tienen padres comprometidos con proyectos al efecto, con lo cual ampliamos este reconocimiento que arropa al escritor, que es el indiscutible, o escritora, que es el indiscutible premiado o premiada de ese día, pero sí pensábamos que reconocer a todos los agentes que hacen parte de la escritura, bueno, pues que es que no entendíamos casi cómo nos había hecho antes, en realidad. Claro. Y de aquí, pues cerramos lo que nosotros pensamos que, bueno, de lo que nosotros estamos muy orgullosos, y digo nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de toda la corporación, porque es un premio que trasciende a elecciones, a equipos de gobierno, nos trasciende a todos y afortunadamente nos sobrepasa, y ya termino, José, que me echa la bronca, que afortunadamente nos sobrepasa y que creemos que es un valor de la ciudad. En los minutos que he estado hablando ha estado esta foto detrás de nosotros, y me gustaba que estuviera porque es lo que representa el premio, que es una ciudad con su comunidad educativa, con su equipo de gobierno y con su corporación, con escolares, con profesores, con agentes lectores, con editoriales, todos empujando para que se lea. Porque quería terminar con esto, y es que cuando me decían que tenía que hablar del premio Cervantes Chico y contar qué era el premio Cervantes Chico, pues yo solamente les puedo decir que el premio Cervantes Chico es magia. Muchas gracias. Lo has contado muy bien, es verdad, es un premio innovador. Bueno, paso a otro tema. Yo estoy aquí y agradezco mucho a la Fundación Santillana haberme invitado a presentar un proyecto con el que llevo meses luchando, preparando, trabajando. Poca gente me escucha, así que hoy voy a aprovecharme de ustedes. Así que perdónenme que voy a ser claro y conciso. Mi proyecto nació hace años, una vez que fui a un colegio, creo que recordar que fue por Asturias, en un pueblecito donde habían leído un libro mío. Y yo llegué al colegio y la profesora me metió en la clase y no había avisado a los niños que yo iba a venir. Entonces me presentó, aquí está Santiago, el autor del libro que hemos estado leyendo estos días y tal y cual. Y entonces entro, tal, me aplauden, no sé qué. Y una niña, al principio de las primeras filas, se levantó y dijo, ¡ahí va! ¡Pero si está vivo! Claro. Allí a mí me hizo hacerme muchas preguntas. Es verdad, porque ellos cuando preguntan, bueno, Cervantes, Cervantes está muerto. Tal. Y la señora la que ha escrito Harry Potter, esa vive en Inglaterra. Me di cuenta de una cosa curiosa. Los autores son invisibles para los niños. Hablamos siempre de que hay que darles libros. El libro es un manojo de papel que tiene dentro una historia que está muy bien, pero yo sé que si no se humaniza, ningún producto vale para nada. Yo trabajé en publicidad mucho tiempo y uno de los ejercicios que hacíamos era humanizar los productos. Ahora, si ven la publicidad de Frenadol, recuerdo que la humanización del producto de Frenadol era que cuando un consumidor usa Frenadol piensa en la madre protectora que le cuida y le mima, porque Frenadol es una madre. Y un libro
es un tocho que no tiene cara. A ver si lo digo bien. Un chaval que quiere jugar al tenis ya tiene un líder. Bla. Ya saben quién piensa. Un chaval que quiere jugar al fútbol tiene otro. Bueno, tiene dos, uno aquí y otro en Barcelona. Y un chaval que quiere leer un libro, ¿en quién piensa? A lo mejor en el libro aparece una foto mía, antigua normalmente, o de otro autor, pero, y tú lo has dicho muy bien, la falta de humanización que estamos sufriendo es bestial. Piensan en los autores y cuando se habla del autor siempre se dice, ¡oh, qué bien escribe! ¡Uy, qué ideas tiene! ¿Y qué siente? No importa. El bibliotecario, ¡oh, el bibliotecario te va a recomendar unos libros formidables porque los tiene todos! Pero, ¿qué clase de persona es? No importa. El librero, ¡ah, el librero! ¡Oh, te los tiene todos, buenos precios! Y el librero, ¿por qué está en esto? No importa. Así que mi proyecto nació ahí, nació de la idea de hacer visible, humanamente visibles, a todos los actores que participamos en la creación y fomento de la lectura. Es curioso, me pasé muchos meses buscando un título para el proyecto y al final me di cuenta de que lo tenía, si es que siempre nos pasa. Yo había escrito un libro que se llama El libro invisible y al final dije, además fue pocos días antes de rodar el programa piloto, me di cuenta, dije, es que no busques más, es que lo tienes, el libro invisible, es que eso es lo que estoy tratando de hacer visibles a todos los que hacemos libros. Le di forma al proyecto, la forma audiovisual. Mi plan es que los niños conozcan, vean, escuchen el tono de voz de los autores, de los libreros. He inventado un programa de televisión que no sé si se llevará a cabo, yo creo que no, porque esas cosas cuestan dinero, pero yo lo he puesto en práctica y rodé un par de programas con autores que vinieron al rodaje y con libreros y con editores. Bueno, Rosa Real, que estaba aquí sentada, no sé dónde está Rosa, que no te veo, aquí está, ella vino a rodar con nosotros. En fin, hubo gente que gastó su tiempo libre en venir a rodar, que la pasamos, ¿verdad? Fue duro rodar por primera vez ante 3 cámaras, estaba ahí Rosa y sufrió la gota gorda. Así que mi proyecto consiste en hacer un programa de televisión donde, de manera amable, simpática, cercana sobre todo y muy humana, los autores, los escritores, los libreros, los profesores, todos los que tienen que ver con este asunto, puedan darse a conocer a los niños, ¿no? Y me da igual que sea un programa de televisión en cadena pública o en una cadena cerrada donde los niños puedan acceder, pero yo creo que es necesario que nos vean, que nos veamos todos más cercana y que además escuchen cómo hablamos, que esto es importante. Un libro no es papel, un libro es la persona que está detrás, la que lo crea y la que lo hace. He traído un pequeño vídeo que dura 1 minuto, no se asusten, es 1 minutito, un tráiler que inventé y he traído ese porque a mí me gusta mucho el toque humano que tiene y luego ya les diré si quieren ver, porque no quería traer aquí programas de media hora y tenerles aquí viendo imágenes, podrán ver, les diré en qué sitio pueden ver el programa y la imagen, lo que yo estoy tratando de crear. Como decía antes nuestro amigo, dentro vídeo, por favor. Creo en la magia de la lectura. Para ahí, aquí tienen la dirección web donde pueden acceder fácilmente para ver los programas, entrevistas y todo lo que hemos preparado. Esta voz tan bonita que acaban de escuchar no es de una locutora profesional, es de una escritora. Se llama Pilar Pascual y habla así, de bonito. Y ella lleva su tráiler, se lo lleva a los colegios, se lo ponen, los niños cuando la escuchan se emocionan, porque es que nuestra voz es importante, nuestra cara, nuestra imagen. Así que mi proyecto se llama Libro Invisible, es la idea de hacer un programa de televisión
Me da igual que sea comercial, lo importante es que tiene que ser esto, con toque humano, que es realmente el proyecto que yo tengo. Así que no me entretengo más, muchas gracias por escucharme y me he quedado muy a gusto porque he podido por fin contar en público de qué va el proyecto. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Es un verdadero gusto compartir esta experiencia con experiencias tan interesantes e enriquecedoras, ya lo creo. Me voy con muchas ideas para replicar en mi país, adecuándolo al contexto. Permítanme, por favor, antes de iniciar con mi exposición, hacer un agradecimiento especial a la Fundación Santillana por la invitación que han extendido para que un proyecto educativo de innovación pedagógica pueda estar presente, un proyecto de Argentina me refiero, pueda estar presente en este espacio del festival. Y del mismo modo, hacer un reconocimiento y una felicitación pública también a todos los organizadores que formaron parte de este evento, porque he compartido los 2 días de estas vivencias y realmente ha sido súper enriquecedora en cantidad, variedad, en calidad. Así que desde Argentina, como representante en este momento de mi país, un aplauso y un reconocimiento a todos ellos y también un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que ha tenido tantas atenciones para dar una cálida bienvenida a todos los ponentes que formamos parte de este evento. Bueno, ahora sí, enmarco mi participación en este festival. Tiene relación con la participación en un certamen nacional que se organiza en Argentina respecto a la promoción de la lectura. Consta de diferentes categorías, se llama Viva Lectura, es un concurso o certamen, como lo querramos llamar, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación de mi país, por la Organización de Estados Iberoamericanos y también por la Fundación Santillana. Este proyecto empezó en el año 2013 en una manera piloto, en un aula de 5º grado, en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, una escuela primaria pública. Luego, al siguiente año, en 2014, dado que la experiencia y los resultados fueron realmente exitosos, se expandió a varios distritos escolares, socializando experiencias de las que ahora voy a hablar, envolviendo a muchas más escuelas en el marco de una feria interdistrital del libro, donde obviamente se promocionaba la lectura. Y en el 2015, cabe destacar que si bien llevó 3 años y fue de manera envolvente, creciendo, hoy por hoy las prácticas siguen vigentes e incluso ya desde otras escuelas. En 2015 se generó una página web de promoción de la lectura, de la cual en un ratito también voy a exponer. O sea, partimos de un aula, se abre a varios distritos y luego a la ciudad de Buenos Aires e incluso a nivel nacional. O sea, se ha ido expandiendo por suerte, porque los resultados así nos lo han permitido. Esto surge a partir de una necesidad, generar este tipo de proyecto. La necesidad es que los resultados de las evaluaciones en medición de calidad educativa, en ese grado puntual, cuando estábamos haciendo el periodo de diagnóstico, marcaba que los chicos tenían reticencia a la lectura, no tenían un buen nivel de comprensión, no llegaban a hacer inferencias, buenas interpretaciones textuales, hasta incluso había serias dificultades en la mecánica lectora. Pero todo partía, de acuerdo a la investigación que hicimos, radicalmente respecto a que no había un interés por la lectura, había reticencia. Partiendo desde ahí, nada de todo lo otro se iba a poder lograr si no hay un acercamiento con el libro, cualquiera sea su formato. Llegado este año, cuando iniciamos con esta propuesta, había muy poquito tiempo, habían llegado las netbooks a las escuelas primarias públicas de la ciudad de Buenos Aires. En Argentina, el Ministerio de Educación entrega a las escuelas primarias, a modo de comodato, un dispositivo móvil, en este caso eran las netbooks, hoy por hoy ya están entregando tablets, y dijimos, esto hay que sacarle el jugo y tenemos que bajar a la realidad de la actualidad que viven los niños hoy por hoy, que no es precisamente nuestra escolaridad, nuestra experiencia escolar como docentes o como padres, bajar para ayudarlos a subir un escalón y llevarlos hacia donde queremos. Pero la idea no era restar, sino sumar, integrar. Con esto estoy queriendo decir en realidad que no pretendimos dejar el modo analógico ni la alfabetización tradicional de lado, sino por el contrario, generar un interjuego, un paralelismo entre el sistema broadcasting de enseñanza tan tradicional, que es la enseñanza dirigida de uno hacia todos,
integrándola con lo que hoy es la enseñanza en red colaborativa. Este aquí el nombre del proyecto, que es una comunidad de lectores y escritores con integración de tecnologías de la información y la comunicación. Pero cuando hablamos de comunidad, en este caso puntualmente hablamos de una comunidad colaborativa en el interjuego con los medios. Y cuando hablamos de medios, no me refiero a todos los dispositivos posibles, e-readers, los e-books, archivos dentro de los e-readers, celulares de los alumnos, otros dispositivos que contamos ya de por sí a nivel institucional en menor cantidad en la escuela, más las netbooks que llegaban, no abordándolas desde un lugar de recurso, porque lo que necesitábamos o lo que leíamos que debíamos hacer era provocar un cambio. Si todo lo que veníamos haciendo no venía dando resultado y los resultados venían marcando siempre lo mismo, nos inspiramos en una frase real de Einstein que decía: si quieres lograr resultados diferentes, pues no hagas siempre lo mismo. Entonces dijimos, vamos a romper los esquemas tradicionales, vamos a hacer el intento, a ver qué tal sale y sobre la marcha ir haciendo las adecuaciones necesarias. Y empezamos a trabajar con un modelo TIPAC de enseñanza. Muchos de ustedes saben que el modelo TIPAC reúne o es la intersección de 3 áreas de conocimiento: el conocimiento disciplinar, el pedagógico y sumamos el tecnológico. Para esto ya venían existiendo en la escuela, y no solo en la que, yo estaba trabajando en ese momento, sino también en otras aledañas, se venían trabajando experiencias con integración de tecnologías de la información y la comunicación en pro de la promoción de la lectura y la escritura. La diferencia con este proyecto radica es que no apunta a una producción 2 o 3 aisladas en todo un ciclo lectivo, sino que apuntaba a un trabajo sostenido de las mismas durante todo el año escolar. Y romper con las estructuras, desde que el mobiliario del aula se ubica de manera diferente, desde que las entregas de los trabajos se dan en otro marco, los mecanismos de enseñanza y las consignas se imparten de manera también diferente y las áreas de intercambio de conocimiento también eran absolutamente diferentes. Esto requería que los docentes tuvieran un perfil docente también, valga la redundancia, muy diferente, porque requería tener otras competencias. Como educadores entendemos que estamos formando ciudadanos para un mundo cada vez más globalizado, entonces hoy por hoy tenemos que plantarnos ante la educación frente a otra realidad que tenemos que escuchar, atender y ocuparnos de ella, más que preocuparnos. Es por ello que este sistema de enseñanza promueve producciones, además de la promoción de la lectura, que ahora voy a hablar de qué manera lo abordamos, producciones audiovisuales y digitales con narrativas emergentes en pro del lenguaje de los nuevos medios. Estamos transitando ya el siglo XXI y sabemos que ya no es solo la lectura analógica, la lectura de los libros, que bienvenido sea, que siga persistiendo porque es muy necesaria, pero también tenemos que abrir las puertas a la lectura multimedia, porque se está viniendo en breve y por eso es necesario generar un andamiaje entre estas 3 partes de la transición, pues está viniendo también la lectura más compleja, que es el del lenguaje de la programación. Entonces, el chico difícilmente puede transitar de un lenguaje tradicional, de una lectura tradicional a la que nosotros venimos acostumbrados, irse a lo que se está viniendo si no es con el acompañamiento de la escuela. Hay una brecha digital, que es lo que notamos, por eso decidimos adecuar cómo venimos trabajando los recursos informáticos en la escuela, que es, esa brecha digital es, en la escuela lo usamos alguna que otra vez, pero de una manera tecnologizada, tradicional. Lo único que hacemos es proyectar en un dispositivo un texto que no es ni más ni menos que lo mismo prácticamente que leerlo del marco de un libro. No variaba, eso no es educación digital, por lo cual decidimos tratar de cubrir esta brecha digital donde los chicos en la casa leen en multiplicidad de medios y trabajan, y exploran, e interpretan de otra manera, manejando estos recursos. Dijimos, bueno, traigamos esa metodología, ese centro de interés que tienen sobre la lectura, instalémoslo en la escuela de manera cotidiana. Para esto tuvimos que nosotros como educadores transmitir primero cambiar nosotros nuestra modalidad de pensamiento, porque nos educamos tanto como docentes como alumnos en nuestra experiencia primaria de manera diferente. Tuvimos que cambiar nuestras concepciones y luego hacer este cambio también a nivel familias. Porque muchos creímos o seguimos creyendo que los niños, por ser nativos digitales, la tienen re clara en los medios. Y no es así.
quizás muchas veces a pesar de su corta edad, navegan relativamente bien o satisfactoriamente bien, y lo pongo entre comillas, en las redes sociales o en Internet, pero quizás no tienen seguridad en Internet, no saben cómo manejarse de manera segura, están accediendo a una red social que no es acorde a su edad y no tienen los medios para poder cuidar, no saben todavía validar información que buscan en Internet y pueden ser muy buenos usuarios, como digo, de todas estas redes que están hoy por hoy. Pero quizás si los exponemos frente al desafío de producir un texto, trabajar colaborativamente con una aplicación para hacer producción digital, si le sacamos una lámina para dar una lección oral y le ponemos un mural digital para que colaborativamente puedan exponer lo que se trabajó durante toda una unidad didáctica, si les pedimos, por ejemplo, que hagan el relevamiento de información para encarar un cuadro de ciencias en cualquiera de las temáticas de ciencias sociales o naturales, que genere un formulario compartido para hacer una encuesta y relevar datos sobre los cuales partir la experiencia. O sea, leer un libro y recrear la historia organizando un stop motion o hacer una transposición textual que vaya de un texto narrativo en prosa, por ejemplo, a un texto teatral. Son experiencias que no solo radican a la lectura en el espacio de la literatura, sino que también nos llevan a hacer una integración de áreas y no quede, como escuché en muchas de las otras ponencias, en un compartimento estanco de parte del área de las prácticas del lenguaje. Y si hablamos de prácticas del lenguaje, tenemos que hacerlas recurrentes, que sean prácticas efectivas. Este proyecto se enmarca en lo que en Argentina llamamos Plan Integral de Educación Digital, que lo tenemos materializado en un diseño curricular, concretamente, que atiende las necesidades específicas de este área, integrándolas con las otras. Esto también requiere un trabajo de equipo de parte de los docentes y se les enseña también a los alumnos a poder trabajar en equipo, que no es solamente estar con otros, sino integrarse en un trabajo verdaderamente colaborativo con el otro. Cuando avanzamos a la segunda parte del proyecto, que era una feria del libro interdistrital, la experiencia fue fabulosa porque la propuesta, que partía de una escuela, a raíz de una experiencia de un grado, se hizo expansiva a muchas que por ahí no estaban en esta sintonía. Y el desafío de tener bases de concurso, bases de participación, requerimientos que seguir, implicó que muchas más escuelas en muchos distritos escolares se contagiaran, y asoció el término viralización de la lectura que se decía hace un rato. Superada esta instancia, donde también había book trailers, booktubers que venían a la escuela a hacer socializaciones de experiencias de lectura, de escritura, porque iba correlacionado un área con el otro, se hacían montajes de cine con todas las animaciones stop motion y demás, dijimos, bueno, vamos por más, porque estamos teniendo un montón de producciones y con esto algo tenemos que hacer para que el chico no sea solamente lector, receptor de información, sino que también pueda distribuirla, ser un crítico, sea constructivo sobre ella. Y para eso se creó, o se empezó a diseñar una página web que la idea era difundirlo a Ciudad de Buenos Aires y socializar con más escuelas. En esto nos viene bárbaro Fundación Santillana y otras entidades que generalmente nos convocan a socializar este proyecto en distintos ámbitos, porque nos abre puertas. Hasta hace muy poquito estuvimos trabajando a través de aplicaciones, documentos compartidos, para hacer una transfiguración o un simulacro de lo que es la web, hasta poder contar con este formato, con la esperanza de que algún Ministerio de Educación, alguna fundación o alguna editorial o alguna entidad de cualquier índole se interese por tomar este diseño modelo. Yo quiero compartir con ustedes el diseño, porque todas estas producciones que les decíamos que hacíamos en un aula y después en muchas escuelas, las estuvimos trabajando colaborativamente interescuelas, sin contar todavía con este portal. Es la idea poder llegar a este portal a partir de estas puertas que se nos abren. Bueno, es un portal educativo que está dirigido a diferentes actores sociales frente a la promoción de la lectura, alumnos, docentes, especialistas, la comunidad en general, el vecino común y corriente del barrio que quiera sumarse puede acceder a esto. Y también cualquiera de esos actores sociales puede disponer de una biblioteca digital. En este caso, el formato fue planteado al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, por eso verán el marco, que sigue un diseño propio de las plataformas que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
tiene distintas capas, una que está dirigida a los alumnos y por ende dividido a alumnos de qué nivel educativo, del nivel inicial, que creo que aquí le llaman infantil, primaria y media, que aquí le llaman secundaria, si no me equivoco, no sé si estoy haciendo las transposiciones correctas. Dentro del área de primaria, si vamos ingresando a cada una de estas pestañas, tenemos distintos formatos de producciones donde los chicos los pueden alojar. Estamos queriendo evitar que niños menores de edad estén accediendo por ahí a YouTube, donde se mezcla un video tutorial de cómo plantar determinada planta o un canto de que nada tiene que ver con la promoción de lectura. Es un reservorio de producciones de los niños, donde hay audiolibros, videos booktubers, acá pusimos bookwebers por una cuestión de buscar un nombre que no implique licencias con YouTube. Lecturas de imágenes creadas con los diseños de imágenes audiovisual, historias animadas, historias escritas digitalizadas y narraciones orales, dándole la posibilidad al niño de poder publicar. De la misma manera está en media, en el caso de los chicos de secundaria tienen los distintos formatos que escuchamos el otro día de boca de los booktubers, los distintos formatos de videos que se diseñan para promocionar. Y lo que tiene la web Fan de la lectura, que el nombre Fan es la que le da el boom energético que a los chicos hoy por hoy les gusta, porque no deja de ser una especie de red social donde tienen sus seguidores. La cantidad de seudónimos de lectores o de promotores de la lectura que hay, a los cuales los van siguiendo, les van haciendo comentarios y están todos alojados en un mismo marco, no entremezclados con material de otra índole. Y en este espacio también hay acceso a otros especialistas de la promoción. Estamos todos nucleados en un mismo sitio, los escritores, los narradores, ilustradores y editores que tendrían la posibilidad de tener un foro. Todo esto lo experimentamos con aplicaciones, al no tener la plataforma aún. Y para ir cerrando, porque bueno, acá muestra que es para los docentes, las solapas de la comunidad y la biblioteca digital. Para cerrar, lo que puedo decir es que este proyecto, lo que propone como revolución de intercambio, más allá del trabajo sostenido, es claramente que el principal agente de cambio es el docente. En segunda instancia tenemos el rol del alumno, que es claramente ya no tiene un rol pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino un rol constructor y protagonista de nuevos conocimientos. Y la escuela pasa a tomar otro marco, que es un marco de integración, articulación y espacio de generación de nuevas ideas y nuevas propuestas contenedoras del alumno. Muchas gracias a todos por la escucha, espero que haya interesado. Bueno, pues buenos días y quería en primer lugar agradecer a la Fundación Santillana y a la Fundación Biblioteca Miguel de Cervantes pues la puesta en marcha de este festival y el éxito que está teniendo. Permítanme presentar en primer lugar la organización a la que represento, es Plena Inclusión Madrid. Es una federación que trabaja para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la Comunidad de Madrid y agrupa un centenar de organizaciones que trabajan en la región. Estamos hablando en este festival y por lo que hemos podido escuchar de la mesa anterior de lectores, de lectores habituales, de cómo mantener la lectura en diferentes públicos, el placer de la lectura, y yo vengo aquí a hablar de todo lo contrario casi, yo vengo a hablar de no lectores, de personas que por diferentes motivos no acceden a la lectura y no lo acceden pues porque no han adquirido un determinado nivel de lectoescritura o porque se enfrentan a barreras de comprensión lectora que le hacen muy difícil poder acceder a los títulos y a los textos que están publicados, que editan las editoriales, que venden las librerías o que podemos recoger en una biblioteca. Hablo de personas con discapacidad intelectual, para quienes la lectura es una barrera y que, a pesar de ello, tienen derecho de acceso a la información y a la cultura. Me ha gustado mucho una de las frases que se han dicho en la mesa anterior y es que los libros lleguen a todos los niños y a todos los lugares del mundo. Y para contribuir a este fin, pues vengo a hablarles de una metodología que tampoco es ciertamente innovadora, como comentaban antes, porque lleva ya más de 50 años de trayectoria, pero que no está realmente expandida
a pesar de los grandes beneficios que puede tener para un público muy amplio de población, y en este caso para niños y jóvenes que quieren acercarse a la lectura porque les gusta la lectura y porque quieren leer como todos los demás niños. Pues la lectura fácil es una técnica de redacción de textos. Bueno, yo creo que no voy a pasar muchas diapositivas porque tenemos poco tiempo, pero la lectura fácil es una técnica que consiste en adaptar un texto original para hacerlo más fácil de leer y más fácil de comprender. Es una técnica que bebe de dos fuentes fundamentales. Por un lado, las directrices de elaboración de textos de lectura fácil publicadas por la Federación Internacional de Bibliotecarios y Librerías, la IFLA, y por otro lado de las pautas de elaboración de textos en lectura fácil trabajada a través de Inclusion Europe, que es nuestra organización supranacional en Europa y que pautan, como bien dicen, esa forma de adaptar los textos originales para que sean más comprensibles y más fáciles de leer. Voy a acceder un poquito simplemente a algunas de las pautas para que podáis ver que lo que busca la lectura fácil es crear frases más sencillas, seleccionar bien la información para que el mensaje llegue al lector, que busca palabras más fáciles de leer y más fáciles de pronunciar, frases cortas con una ordenación de la sintaxis muy clara, donde siempre colocamos sujeto, un verbo y complementos. Es una metodología que además no solo tiene en cuenta la redacción, sino que también tiene en cuenta el diseño, la maquetación de la página, la estructuración de contenidos. Forma parte de la lectura fácil, por ejemplo, no partir las palabras al final de línea o colocar un punto y aparte en una línea diferente, un punto y seguido, perdón. No dar más de una idea por frase. Son pautas muy lógicas, una vez que se conocen y que se leen, y cuya implementación pues, facilita la comprensión de la información a un público muy diverso. Tenemos aquí un mapa de públicos, hablamos de personas con discapacidad intelectual, pero podemos hablar de personas con dislexia, podemos hablar de personas mayores con un deterioro cognitivo, sordos prelocutivos, en fin, el abanico de beneficiarios de la lectura fácil como metodología para poder acceder a la información y a la cultura pues es muy amplio. Quizás se estén preguntando también cómo se hace la lectura fácil. La lectura fácil es un proceso muy riguroso para el que hay que estar preparado, que deben realizar profesionales vigilando que todas las pautas que se recogen en esas manuales se cumplen, y además requiere las pruebas de contraste lector por parte de los beneficiarios de esa lectura fácil. Este es un requisito imprescindible para poder decir que un texto está realizado y está efectivamente redactado siguiendo esta metodología. Les dejo aquí algunas referencias bibliográficas donde se puede encontrar toda esa información, y respecto a la normativa, y a pesar de que la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, publicada por las Naciones Unidas y ratificada en España por el Gobierno español, por el Parlamento en 2008, hablan de la necesidad y del derecho que tienen estas personas para acceder a la información. No existe en España normativa que obligue a ello. Si hay algunas referencias, en algunas leyes autonómicas se ha incluido ya la lectura fácil como solución de accesibilidad. El decreto 366/2007 y la orden que le acompaña también hablan de determinadas pautas que la Administración del Estado debe seguir, pero no hay una norma
que obligue en este país a poder elaborar informaciones en lectura fácil de la misma manera que se ha reconocido, por ejemplo, la lengua de signos o que el braille está implantado para otros públicos con otras discapacidades. ¿Y cómo se aplica esto a la literatura, ¿no? Quizá es difícil plantearse cómo hacer lectura fácil en literatura. Hay experiencias, podemos decir que en España habrá actualmente unos 150 títulos adaptados a lectura fácil, pero ¿cómo hacer una adaptación de un original, ¿no? Al final estamos hablando de una modificación de una obra. O cómo crear un libro desde cero en lectura fácil. Bueno, de todo ello hay experiencias, vamos a ver algunas de ellas. El gran clásico de nuestra literatura, El Quijote, fue uno de los títulos adaptados a lectura fácil. Un proyecto muy ambicioso porque una de las claves de las adaptaciones es que el texto siga siendo fiel al original, que mantenga el mismo tono, que podamos seguir viendo en esa adaptación y podamos seguir leyendo a Cervantes, o que podamos seguir sumergiéndonos en el contexto histórico, en esa historia social que nos quería transmitir el autor, ¿no? y trasladar todo eso en una adaptación a lectura fácil pues requiere de grandes profesionales en los equipos de adaptación. Otro de los ejemplos que tenemos aquí de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, también tiene su adaptación a lectura fácil. Libros originales escritos en lectura fácil que han sido encargos de autores y de colectivos de personas con discapacidad. En este caso se crearon grupos en los que la autora y las personas con discapacidad crearon juntos el guión y, por supuesto, validaron después las propuestas ya redactadas en lectura fácil por la autora. En el entorno digital también tenemos algunas experiencias, como la que lideró nuestra confederación estatal, Léelo Fácil, donde se agrupan varios títulos ya en lectura fácil de diferentes autores y es un soporte además que da muchísimas posibilidades a esta técnica a la hora de poder complementar información. Cuando hacemos lectura fácil no siempre es posible adaptar todo el contenido y hay veces que aunque una palabra sea complicada no podemos sustituirla por otras. Les pongo un ejemplo y fue realizando una adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues no podíamos sustituir, por ejemplo, que era un representante sindical o un representante de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nos vemos obligados es hacer una definición en lectura fácil de esos términos. El soporte digital para presentar esos glosarios en lectura fácil pues nos ofrece múltiples posibilidades. Otra experiencia de reciente publicación, la novela gráfica de la editorial Lo que leo, en la que bueno, pues se trabaja un concepto tan universal como es el amor en lectura fácil, además con viñetas ilustradas. Aquí se combinan muchos factores, pero además es muy significativa esta publicación por el reto que supone el hecho de no estar redactada en lectura fácil pensando para un público exclusivo de lectores con dificultades de comprensión lectora, sino que pudiera ser válida para todo tipo de públicos de la edad a la que va dirigida esta publicación. Fue un proyecto que se trabajó con un grupo muy diverso de personas con dificultades de comprensión lectora por diferentes motivos y que está teniendo una fantástica acogida, desde luego, dentro del colectivo de personas con discapacidad al que represento. Otros ejemplos, por dar alguna información más, un diccionario online que pusimos en marcha en marzo de este año. Es un diccionario que recoge a día de hoy 1.500 términos definidos en lectura fácil, de acceso libre para todos aquellos que queráis consultarlo, en el que se conjuga el rigor de la metodología de la lectura fácil
con el rigor en el uso de la lengua castellana, y no en vano detrás de este proyecto está también la Fundación del Español Urgente, revisando cada una de las palabras que se publican para que pues sean rigurosas con el uso de nuestro idioma. Termino. Aquí tenemos otras informaciones publicadas en Lectura Fácil, textos de todo tipo, y agradecerles su atención y invitarles a que abramos también los ojos a ese colectivo que a día de hoy no puede acceder y disfrutar del placer de la lectura porque no existen adaptaciones para que puedan hacerlo. Muchas gracias.